¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene que ver con saber quién es en realidad nuestro prójimo, ¿sí? Quédate que vamos a hablar de eso en este video. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero en realidad, ¿sabemos a ciencia cierta quién es nuestro prójimo? ¿Y cuál es el significado de la palabra prójimo? Bien, la palabra prójimo tiene dos significados. Vamos a encontrar un significado en latín que significa proximus, o sea, el que está más cercano a nosotros. Sin embargo, en hebreo la palabra prójimo, según el diccionario Strong, significa rea. Y la palabra rea significa asociado, hermano, miembro de un mismo sistema. Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios al cual no ha visto? Entonces, acá vemos un planteo desde el origen hebreo de la palabra que tiene que ver con que el prójimo es aquel que pertenece a un mismo sistema, un asociado, un hermano, ¿sí? Alguien que de alguna manera tiene la misma visión que nosotros, quizás hasta la misma ideología, alguien que pertenece a un grupo, ¿sí? Que tiene que ver con cosas en común. Los judíos tenían bien en claro esto, ¿no? En que su prójimo tenía que ver con aquel que era de su raza, de su pueblo, de su congregación. Por eso vemos que el pueblo judío tenía tanto rechazo por otros pueblos, ¿no? Como por ejemplo con los samaritanos, que los veían como personas de segunda clase, porque se habían realizado en ese pueblo una mezcla entre lo que es los judíos con los paganos. Entonces los judíos se consideraban puros y los rechazaban, ¿no? Como que estaban contaminados. Pero en esta forma de ver al prójimo aparece de golpe Jesús, ¿no? Que no solo vino a cumplir la ley, sino que también vino a plantear ciertos parámetros de conducta que no tenían mucho que ver con cómo vivía el pueblo judío y que muchas veces iba en contra de lo que ellos pregonaban o lo que ellos confesaban como forma de vivir en comunidad, ¿verdad? Marcos 3:31 dice Jesús: el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿sí? Esto sucede cuando vienen a decirle a Jesús que su familia estaba afuera. Está tu madre, están tus hermanos, y él dice: aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre, ese es mi hermano. Pero Jesús fue más allá de eso. No solo fue más allá diciendo que en realidad esta cosa familiar y de parentesco no nos hacía exclusivamente prójimos, sino que él fue más allá, ¿no? Dijo: todo aquel que haga la voluntad de mi padre, ¿sí? Ese es mi hermano y esa es mi madre, esa es mi familia, ¿sí? Y Jesús hablaba de lo que más adelante sería la familia de Dios, ¿no? Todos aquellos que a través del sacrificio de Jesús hemos sido redimidos y hemos sido hechos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos en la fe en Cristo. En Mateo 5:38 Jesús va más allá todavía, ¿no? Rompiendo toda esta cosa estructural, y les dice: amad a vuestros enemigos, orad por los que los persiguen, bendecid a quienes los maldicen. Era de entender que para el pueblo judío esto era una locura, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que consideraba prójimo solamente aquel que era miembro de su comunidad, solo aquel que era como un hermano o un amigo, ¿no? Pero Jesús nos lleva mucho más allá, y cuando se le acercan a preguntarle quién era su prójimo, o quién es mi prójimo, como le preguntan en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10, del 25 al 37, preguntan quién es mi prójimo, tratando de atrapar a Jesús en algún tipo de error, y Jesús cuenta
la parábola del buen samaritano, ¿no? Esa persona que es asaltada en un camino, pasan sacerdotes, pasan personas que según la ley judía eran su prójimo, ¿sí? Y no lo ayudan. Pero pasa un samaritano, pasa alguien que para un judío era rechazado, que era algo menor, sin embargo ese samaritano tiene la voluntad de ayudarlo, de hacerse cargo, de curarlo, de sanarlo y de hacerse cargo incluso hasta económicamente de esta persona, que visto desde la carne quizás no lo merecía. Entonces, cuando Jesús le pregunta a la persona que le preguntó, ¿qué piensas vos sobre quién es el prójimo de esta persona que estaba en necesidad? La persona dice, el que tuvo compasión de él, el que fue bueno con él, el que tuvo misericordia de él. Entonces nos plantea algo muy interesante con respecto a quién es nuestro prójimo, ¿no? Nuestro prójimo es aquel que en un momento determinado está próximo a nosotros en cualquier tipo de situación. Nuestro prójimo también es aquel que comparte una visión de vida, que comparte nuestra ideología, que comparte nuestra fe, pero también son aquellos que no comparten nuestra fe y que en algún momento de nuestra vida va a cruzarse, van a estar próximos a nosotros, quizás necesitando algo, quizás en una situación donde nosotros podemos hacer algo para ayudarlos. Y como cristianos Jesús nos llama a dejar afuera esta cosa de que quizás no ven la vida o no comparten nuestra fe y ayudarlos, porque es nuestro llamado como cristianos, hacer lo que Él haría, andar como Jesús anduvo. Entonces, en la vida nos vamos a cruzar y vamos a tener situaciones donde vamos a tener personas enfrente que quizás no compartamos su forma de ver la vida, no tengamos ningún tipo de cosa en común con ellos. Muchos de ellos incluso van a ir en contra del Señor, van a blasfemar en contra del Señor. Sin embargo, si en algún momento estas personas están próximas a nosotros, están en una situación donde nosotros podemos ayudarlas, tenemos la obligación, como hijos de Dios, de ser luz y de ayudar a esa gente. También Jesús nos habla de los enemigos. Amen a sus enemigos. Oren por los que los persiguen. Bendecid a quienes los maldicen. Entonces nos está hablando de que tenemos que tomar acción sobre aquellos que son nuestros enemigos. Debemos accionar a través de nuestra fe. ¿Cómo accionamos a través de nuestra fe? ¿Qué significa esto, Mariana? Que si yo tengo a alguien que me quiere hacer daño, que me odia, que incluso me desea la muerte, ¿me tengo que ir a vivir con él para ayudarlo? No. Jesús no está hablando de eso, ¿sí? Porque es muy claro el Señor cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Cuál es ese límite? ¿Hasta dónde yo puedo permitir en mi amor al prójimo que esa persona que es mi enemiga me siga dañando? ¿Sí? El Señor nos dice, déjala que te siga dañando. El Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos pone un nivel, ¿sí? Nos pone un estándar, nos pone un equilibrio. No me voy a exponer, ¿sí?, hacia la maldad de otros. Pero eso no quiere decir que no pueda ayudarlos, ¿sí? Entonces, amar significa no guardar rencor. Amar significa orar por ellos, orar por aquellos que nos persiguen, para que resplandezca en ellos la luz del Evangelio y pueda ser su corazón cambiado y puedan encontrar su camino. No hay acto de amor más grande que poder darle a través de nuestro testimonio y de nuestra oración la posibilidad a alguien que está perdido de salvar su vida en la eternidad, ¿no? De poder cambiar su vida, de poder ser salvado, de poder ser salvo, como también lo fuimos nosotros, ¿sí? Nosotros también estábamos perdidos y el Señor nos encontró a través de una persona, a través de alguien, y pudimos cambiar nuestra vida y ser salvados, ¿no? Entonces Jesús vino a buscar a aquello que estaba perdido. Dentro de esa gente perdida que en algún momento éramos nosotros, va a haber prójimos que amamos, prójimos que no amamos o que nos cuesta amar, porque no es fácil. Seamos prójimos
de aquellos que amamos y seamos prójimos de aquellos que creemos que no merecen nuestro amor. Porque lo que nosotros creamos que las personas merecen de nosotros no es algo que tiene que importar. Lo importante es lo que esas personas merezcan del Señor. Y cada persona que habita este mundo merece conocer al Señor para que puedan ser salvados y poder pasar su eternidad con el Señor. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Sabés que podés seguirme en nuestras redes Músicos con Propósito, Ilumina el Mundo como Jesús, o podés también entrar a nuestro sitio web www.iluminaelmundo.como.jesus.mex.tl y allí podés ver todo lo que hacemos. Si querés colaborar, también podés mandarnos un mensaje a través de la página. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Dale, bueno, que el Señor te bendiga grandemente.